Yo soy Gala, bienvenidas y bienvenidos a Libros Furtivos. Este vídeo son las mejores lecturas de 2022. Me hubiera gustado subíroslo la primera semana de enero, pero he estado mala, así que ahora mismo, con que esté antes de febrero, ya me doy por satisfecha. También me gustaría haceros el de peores lecturas de 2022, pero tengo un book tag preparado muy guay para la última semana de enero, así que ese a lo mejor llegará ya para mediados de febrero, incluso, esperemos que no, marzo. Este año he leído 62 libros. La verdad es que ha sido el año que más me he leído desde que los voy recontando, desde que tengo Goodreads y hago el reto. Y la idea era, en vez de hacer un top de los libros que más me ha gustado, intentar, uno, agrupar las sagas y dos, intentar sacar el mejor dentro de cada género. Puede que en algún momento se repita un género, pero es que me parecía que valía la pena que esos dos estuvieran ahí, o que haya géneros que no estén representados, y es porque o simplemente no lo he leído o el que he leído no ha llegado al nivel mínimo para estar en un top de final de año. Dentro de este top sí que hay 3 menciones honoríficas que no están dentro del top 10, que serían los 11, 12 y 13, pero simplemente están por orden cronológico de lectura, no por orden de que uno sea mejor que otro. El primero de ellos es V de Vendetta, la novela gráfica de Alan Moore. La verdad es que es una pena que no haya entrado en el top porque sí que me gustó mucho, pero sí que es cierto que yo ya había visto la película hace años, casi cuando salió. La película me impactó, me encantó y sí que le había visto mucho hate a la película que no tenía nada que ver con el cómic. Entonces, cuando yo me leí el cómic, sí que es cierto que hay diferencias, que la película está algo suavizada, hay cosas pues como la edad de la protagonista que es menor y en la película no, pero yo creo que la esencia final sí que la coge y que a mí personalmente sí que me parece una muy buena adaptación. Entonces, venía con ese hype de la película no vale nada, el cómic es la leche, te va a encantar, y he llegado al cómic y está muy bien, pero no he encontrado esa diferencia abismal entre una cosa y otra. Entonces, creo que eso es lo que le ha quitado que esté en el top, sinceramente. Bueno, para quien no lo sepa, V de Vendetta es una novela gráfica ambientada en una distopía con claros tintes de 1984 de George Orwell, y vamos siguiendo el camino de una persona, por decirlo de una manera, insurgente. Es decir, que no está de acuerdo con el régimen de ese momento y nos va contando tanto el presente como partes de su pasado. El siguiente libro a mencionar es la saga Covenant de Jennifer Armentrout. Está compuesto por 5 libros principales y algunos relatos pequeños entre ellos. Yo en general me he leído los principales y algunos relatos, no me los he leído todos, pero puedes perfectamente leerte solo los principales. Los relatos aportan algo, tienen pequeños detalles, pero no te vas a perder nada esencial de la trama. Es fantasía urbana, donde nuestra protagonista Alexandria la seguimos a lo largo de toda la saga junto con otros protagonistas. Está basado en un mundo donde convive la gente normal, es decir, nosotros, o bien conocidos de otra saga como la gente Magel, que no se entera de nada, con mestizos o gente pura, que es descendiente de los dioses del Olimpo. Entonces tienen como sus propias academias, sus propias leyes y viven al margen de lo que sería la sociedad en normal, aunque sí en cierta medida están involucradas entre nosotros. La verdad es que no quiero deciros mucho más allá de que dentro de su propio mundo hay lucha de clases entre los puros, los mestizos y unos seres malvados que son los Daemon. Está muy guay cómo la propia autora te va contando poco a poco cómo son las jerarquías, cómo son sus propias leyes, cómo son sus estudios, cómo se relacionan entre ellos y hasta qué punto se pueden relacionar o no, que para mí, más allá de toda la parte de fantasía, la historia de amor, es lo más interesante del libro. Y la verdad es que poco más que deciros, simplemente recomendároslo si estáis para un lector, porque los 5 libros yo creo que me los leí en una semana o un poco menos. Son súper adictivos, te enganchas enseguida a la historia, a todos los retos que van pasando. Creo que hay una parte muy buena de investigación, parte de la autora, de todo el mundo griego, de toda la imaginería, sin entrar en el típico retelling. Entonces es algo que es de agradecer, la verdad. Llegamos al último en las menciones honoríficas, que es Eleanor y Park de Rainbow Rowell.
La verdad es que es un libro que desde que empecé a meterme en todo el mundo de BookTube, de Bookstagram y de Bookchear, en redes sociales y en diferentes lugares sobre libros que recomiendan tal, siempre es uno de los que siempre está en lo más alto de las listas. Siempre hay alguien que se lo ha leído, que está en el top 10. Entonces intenté poder retrasar lo máximo posible su lectura. El hype estaba demasiado alto. La verdad es que es un libro muy bueno, es un libro que me ha encantado, y si no está ahora mismo entre los 3 primeros ha sido por todo eso. A mí en general cuando un libro me parece que lo escucho demasiado, todo el mundo habla muy bien de él, me causa un poco de rechazo porque nunca va a llegar a esa expectativa. Pero bueno, este libro sí que nos cuenta la historia entre dos marginados y cómo poco se van conociendo, cómo cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene su historia familiar, cada uno tiene su realidad, porque incluso yendo al mismo instituto tienen realidades diferentes. Y entonces me ha gustado porque es una historia muy real, pero a la vez cómo pueden crear su propio mundo. Entonces sí que vale mucho la pena. Sí que es cierto que reconozco que ese hype que tiene un sentido, no es al final que fue la moda de un momento. Y sí que lo recomiendo bastante. Al final yo me quedo con el libro que, más allá de la historia de amor, una de las cosas que más valoro es la historia de superación y de cómo van afrontando retos los protagonistas, ya sean pequeños o grandes. Bueno, empezamos ahora con el top 10 propiamente dicho. Este sería el número 10, que es Muerte en la Fenice, de Donna León. En este caso corresponde al primer libro del comisario Brunetti. Es una saga que tiene varios libros y cada libro es un caso. El libro empieza con el asesinato de un director de orquesta en plena ópera, justo en el descanso, y cómo el detective, en este caso el comisario de policía, va investigando poco a poco, va desenlanando y tirando del hilo hasta dar con el culpable. Es un libro muy adictivo, sobre todo gracias a lo bien escrito que está, porque a pesar de no tener cliffhangers ni giros inesperados, poco a poco tú vas con el comisario intentando desenlanar piezas, tirando del hilo y llegando a conclusiones. Yo creo que esto es sobre todo lo que hace ganar, que hacía bastante tiempo que no me leía un libro así, sin necesidad de grandes artificios, simplemente poder ir siguiendo un crimen poco a poco. Y es lo que ha hecho que llegue al top 10. El siguiente libro es una biografía, es una biografía de Nirvana, se llama Come As You Are, de Mitchell Azar. Igualmente, ya que mi pronunciación no es la leche, pondré la imagen. Entonces, al final nos cuenta toda la historia del grupo de Nirvana, de sus diferentes componentes, de cómo eran cuando eran jóvenes, de las diferentes baterías que ha tenido, porque ha tenido un montón, y de cómo llegaron de ser un grupo grunge que empezó con muy poca gente a ser el grupo que movía masas y que llegó a estar en los número 1 durante, creo que llegó a ser meses. Sí que es cierto que es muy interesante la biografía porque el escritor sí que llegó a entablar una amistad con Kurt, incluso pasaron alguna época juntos. El libro está escrito antes de que se suicidase, algo que también es muy interesante porque no entra en polémicas ni sensacionalismos. Y sí que es cierto que al final creo que hay 1 o 2 páginas que te menciona que murió y cómo murió y poco más. Yo, si os gusta el grunge, si os gusta la música, os lo recomiendo encarecidamente, de verdad, leerlo. Habla sobre sus canciones, de cómo componía, de cómo las escribía, qué hacía para poder poner las letras o en qué se inspiraba. Es muy curioso todo el ámbito. Junta muy bien todo el tema de la música y todo el tema de su vida privada. Cómo empezaron, con qué discografías, en qué garitos, cómo eran sus primeras rutas por Europa. Pero sí que es cierto que a mí Nirvana no es uno de mis grupos favoritos. Sobre todo me lo regaló Moisés, que es mi pareja, que le encanta, es su grupo favorito. Entonces, si para mí es un libro que merece estar en este top y no me encanta, para la gente que le guste, creo que va a ser el número 1 de ese año, seguro. El octavo libro es un libro de terror,
es uno de los pocos de terror que me he leído este año. La verdad es que no ha sido aposta, simplemente a mí es un género que me gusta y creo que me he leído uno o dos. Se llama Horror Store. Es un libro muy curioso porque tú cuando lo ves lo primero que piensas es un catálogo de IKEA y justamente va de eso. Va de una protagonista que trabaja en una tienda, nunca te dice que es IKEA, tiene otro nombre, pero al final es una tienda de muebles con los nombres que pone IKEA, que son impronunciables. Y me gusta mucho porque a pesar de ser el típico libro de Casa Encantada, en este caso Centro Comercial Encantado, sí va mezclando ese horror cotidiano de trabajar en un sitio donde no hay ventanas, no hay luz, la luz es igual, las horas no pasan. Cuando llevas en un sitio así no sabes si llevas 2 horas, si llevas 3, si llevas 4, si solo llevas media hora, es todo igual. Entonces me ha gustado mucho cómo empieza con ese tipo de sensación de no estar a gusto en un sitio que no está encantado, que es habitual, que a mucha gente le encanta ir a pasear. Si os gusta ir a pasear a IKEA, lo siento, es que yo odio los centros comerciales. Con poco a poco cómo van apareciendo los fantasmas, cómo van apareciendo signos de estar encantado y cómo se va desenvolviendo la historia. También está muy guay porque los capítulos los separan imágenes que al principio te recomiendan una estantería, te recomiendan una silla, y según van pasando los capítulos, esas imágenes se van convirtiendo, se van degradando, al igual que se degrada la historia, en una estantería, pero con un objetivo terrorífico, o una silla con un objetivo terrorífico. Entonces es muy interesante, me gustó mucho, me gustó el desenlace. Yo creo que lo principal de este libro no es tanto la historia en sí o la chicha que vais a sacar, porque al final me parece una historia, para una historia de terror, que no tiene mucha enjundia. Es su planteamiento nudo y desenlace. Pero lo más interesante yo creo que es esa reflexión de centro comercial que te hace al principio y cómo poco va evolucionando, al igual que van evolucionando los personajes. Así que si queréis un libro de terror o de horror, porque yo creo que el terror no llega a dar, diferente al típico y sobre todo si os gusta el diseño, este os lo tenéis que coger y os lo tenéis que coger en físico porque es donde de verdad se ve lo guay que puede ser cuando juntas un buen diseño con una historia. Y siguiendo por un buen diseño y un buen estilo, llegamos a una novela gráfica de Emile Ferris que para mí es literalmente una obra de arte. Así ella misma, quien ha hecho todo lo que es el guión, todo lo que es la historia y quien la ha dibujado, está toda dibujada a bolivic. A mí había partes que, además, hay una parte que va a un museo y que ella pinta las obras del museo en bolivic. Me parece increíble, me daban ganas de coger el cómic y recortarlo y de ponerlo en la habitación porque es una auténtica maravilla. La historia es muy interesante, al final nos cuenta la historia de una niña de 12-13 años que ella lo que quiere es ser un monstruo. Ella sí misma se ve como un monstruo, pero no como un monstruo en el sentido que fea soy, no, ella se ve como una mujer lobo. Entonces, al final, el libro, a lo largo del libro, te hace plantear cómo ella lo que le gusta son los monstruos. Le gustan los monstruos, les gustan los vampiros, le gustan los hombres lobo, le gustan los zombies, porque a pesar de ser monstruos, por así decirlo, son mucho mejores que la realidad, que la enfermedad, que la violencia, que cuando incluso se asoma a la ventana del mundo en el que vive. Entonces me parece una reflexión muy buena que va más allá. Sí que es cierto que hay partes que va y viene, que hay flashbacks, que no te las deja entrever, pero no te termina de explicar, tiene que ser un poco a tu interpretación, algo que en parte es bueno, es muy bueno si quisieras hacer un club de lectura o leértelo con alguien, pero a mí a lo mejor he habido partes que me hubiera gustado un poquito más de desarrollo, pero sí que es cierto que va a sacar una segunda parte, a ver cómo continúa la historia, y es uno de los mejores libros y novelas gráficas que me he leído hasta el momento. Y pasamos al 6, que es La casa de las miniaturas de Jessie Barton. Es un libro ambientado en el Ámsterdam del siglo XVII y cuenta la historia de una chica de campo que por un matrimonio de conveniencia la casan con uno de los mejores comerciantes de la ciudad.
Entonces, está muy bien cómo a través de ella vamos descubriendo poco a poco cómo son las realidades, cómo ella tenía en su cabeza cómo iba a ser su vida, cómo iba a ser su vida de casada, pero al final no es lo que ella se esperaba. Cómo vamos descubriendo cómo es la gente, cómo es la ciudad, cómo son los propios habitantes de su casa, cómo las cosas nunca son lo que parecen, y todo ello acompañado del realismo mágico que aportan las miniaturas. No os voy a contar mucho más de este tema porque yo creo que ahí está la enjundia y el misterio y la parte que a mí más me enganchó, toda la parte de las miniaturas. Entonces, sí que vale la pena leer el libro. Si no os interesa, hay una serie protagonizada por Anya Taylor-Joy. Yo la vi unos años antes de saber que existía un libro. La verdad es que la adaptación es bastante fiel, a mí me encantó. Mientras iba leyendo sí que me iba recordando retazos de la serie y era como simplemente recordar una buena historia. Sí que es cierto que hace poco han sacado un segundo libro y está basado 20 años después y los personajes principales de esta novela simplemente son retazos en la segunda, o al menos eso es lo que he escuchado. Ya llegamos al ecuador del top, estamos en el punto 5, que es El peón, de Paco Cerda. El peón es un libro de testimonios o de pequeñas historias que relatan del franquismo y la Guerra Fría. A veces sí que es cierto que hay algunas sobre la Guerra Civil, algunas sobre la Segunda Guerra Mundial, pero al final lo que nos cuenta a través de una partida de ajedrez donde el hilo conductor es Bobby Fischer y Arturo Pomar, que fue uno de los mejores ajedrecistas españoles del siglo XX, cómo son las pequeñas personas, las pequeñas acciones, las cuales al final hacen que las grandes historias o los grandes acontecimientos tomen un giro u otro. El libro es muy interesante, son siempre hechos reales, aunque les ponga algún momento de ficción o algún pensamiento, lo importante está ahí y eso sí que no se la inventa el autor. La manera de escribirlo es increíble, se te hace totalmente ameno, quieres seguir avanzando capítulo a capítulo. Y una cosa muy interesante de este libro es que es una partida de ajedrez, literalmente. El primer capítulo es el primer movimiento y como según vas avanzando los capítulos no tienen un nombre, sino que son los diferentes movimientos de las piezas para acabar la partida. Sí que es cierto que me hubiera gustado coger el ajedrez que tengo en casa y recrearla, pero se me echó un poco el tiempo encima y lo tuve que llevar a la biblioteca y no lo he vuelto a coger, aunque sí que pienso comprármelo y poder recrear la partida a ver qué pasa. Es un libro que recomiendo, sobre todo si os gusta el ajedrez, a mí es algo que me encanta, sobre todo los libros inspirados en el ajedrez me parecen súper interesantes. Y poco más que deciros, simplemente que ya tengo visto algún otro libro de este autor, voy a seguir leyéndolo. Sé que hace poco ha sacado uno sobre la guerra civil y ya le tengo echado el ojo, así que a ver si el año que viene vuelve a estar en este top. Vale, el último libro antes de llegar al top 3 es la saga Los Greenwood, de Noah Alférez. Sí que es cierto que son estas sagas que cada libro está inspirado en una protagonista, pero me parece muy interesante ponerla en conjunto, porque en conjunto todos los libros han estado entre 4 y 5 estrellas, 4 estrellas altas. Si han tenido 4 ha sido porque ha habido partes de la trama que a lo mejor no han terminado de engancharme, lo que me han enganchado otras partes. Mi favorito ha sido el tercero, que es Todos tus besos, pero una de las cosas muy guay que hace es que sí que hay ciertos momentos donde coinciden todas las protagonistas y en cada libro lo van narrando desde cada punto de vista. Entonces, no son muchos, a lo mejor es un capítulo o algo así, y está muy guay porque en cada uno de ellos no narran el mismo hecho, sino que te ponen siempre una pincelada más de información que tú no habías caído o simplemente empieza con un hecho común y acaba en algo totalmente diferente que en aquel primer libro que te leíste era algo que menciona muy por encima, ni siquiera te habías dado cuenta de que estaba ahí ese suceso. Son unos libros de estructura muy sencilla, es decir, yo me los leí todos seguidos y al final todos tienen la misma estructura de, para mí, la típica novela romántica, que no os la quiero decir por si para alguien consideraría spoiler, pero si te lees los 4 del tirón, ves que todos empiezan más o menos igual, tienen una especie de enemy to lovers
entre ellos o que no terminan de conectar los dos protagonistas. Y luego, según evolucionando, ves que sigue el mismo patrón. Si en uno pasa una cosa, en el segundo pasa algo parecido que hace más o menos el mismo resultado, y así con los cuatro. A mí no es algo que me moleste porque simplemente es lo que yo busco cuando me cojo un libro de estos. Es totalmente mi zona de confort y busco entretenerme en ella. Yo creo que es cuando ves la típica película de Navidad que ya sabes lo que va a pasar y cómo va a acabar. Creo que los libros están muy bien escritos, son muy entretenidos, no tienen nada que envidiarles porque sí que puedes... A mí sí que me ha pasado tener referencias o que alguna cosa me recuerde a los Bridgerton. Creo que en cierto sentido está mucho mejor resuelta que algunos de los Bridgerton, que son mucho más famosos, sobre todo por la serie. Y la verdad es que estoy muy contenta con la autora, sé que tiene otros libros, voy a seguir explorando. Voy a ver si tiene alguna saga más terminada, porque a mí me gusta leérmelas del tirón, entonces prefiero esperar un poco y luego leérmela entera. Y bueno, llegamos ya al top 3. Si me preguntan hace un año que estos libros hubieran estado aquí, les digo que ni de coña. Son libros en general poco conocidos. El único que sí que te podría haber dicho que me parece razonable que esté es el tercero, que al final es un testimonio de un suceso histórico. Pero los dos últimos es que el primero no lo conozco, o sea, no conocía al autor, no conocía el libro, no había escuchado nada de él. Simplemente fue un libro que elegí al azar y me ha encantado. Y el segundo es totalmente fuera de mi zona de confort. Así que bueno, vamos con ello. El tercero es Los hombres del triángulo rosa, de Heath Heger. Heath Heger es el escritor, pero no es el protagonista. El protagonista es una persona real que le cuenta su experiencia al escritor en los campos de concentración nazi por ser gay. Por eso lleva el triángulo rosa. Además está muy guay porque como al principio del libro te explica qué triángulo llevaba cada tipo de prisionero según el estatus que tuviera, según fuera judío, según fuera un asesino, ladrón, entre comillas, normal, es decir, que estaría en la cárcel, estuviera en una dictadura o no, qué triángulo llevan los presos políticos, los gitanos, etcétera. Entonces me parece muy interesante porque te mete también mucho contexto histórico, aparte de toda su experiencia. Es duro, es bastante duro en algunas ocasiones. Aunque te van narrando toda su vida, incluso tú sabes al principio que no va a morir ahí, porque en parte se lo cuenta él al escritor y se lo cuenta una vez finalizada la guerra, ya han pasado varios años. Y por otra parte, porque al principio del libro, y es una cosa muy interesante, como cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, a los prisioneros algunos les dan una, entre comillas, una compensación económica, una ayuda para poder sobrellevar todo lo que han tenido que vivir. Entonces, a las personas del Triángulo Rosa, esta compensación económica no se les daba, porque no se reconocía que las personas gays, que eran las que estaban ahí, tuvieran ese derecho. Entonces te explica cómo le dijeron al chico que vivió todo esto, que en vez de decir que tenía Triángulo Rosa, es decir, que había estado ahí por ser homosexual, que dijera que tenía el triángulo rojo, es decir, que estaba ahí por ser un disidente político. Él se negó, él dijo que prefería no aceptar la ayuda antes que negar el hecho del por qué había estado ahí, y fue hasta unos meses antes de su muerte cuando al final se lo concedieron, pero pasaron décadas. Entonces es muy interesante cómo a día de hoy podemos pensar, madre mía, vaya salvajada, los campos, encerrarles porque fueran gays, pero es que a día de hoy siguen existiendo clínicas de reconversión, sigue existiendo una homofobia muy latente, que si al final dejamos que los derechos que hemos conseguido se diluyan, las cosas no están tan lejos como parece. Así que es un libro muy cortito, aunque es duro, yo lo recomiendo, te lo puedes leer en una tarde. Yo sí que lo dividí en 3 o 4 porque necesitaba aire entre algunos sucesos, pero te abre los ojos a otra realidad, a cómo eran los campos, que al final en los típicos libros que yo me había leído sobre la Segunda Guerra Mundial, no, habían detalles que no contaban. No, no hablo de detalles escabrosos, sino detalles de la jerarquía, de cómo elegían al director, dentro del director, quién es, los rangos, que había un rango de poder dentro de los campos
que más allá de los nazis lo llevaban los propios prisioneros y eran nombrados por los nazis. Y ahora, yendo a algo más alegre, llega mi sorpresa del año y es Musashi, el camino del samurái, una historia de Eiji Yoshikawa que nos cuenta la vida de Musashi, cómo empezó siendo un muchacho, un matón llamado Takezo, y poco a poco se convirtió en los samuráis más famosos del Japón del siglo XIX. Sí que es cierto que, aunque está basado en una historia de un personaje real, se podría considerar algo así como el Cid actual. Es decir, el personaje existió, pero se ha elaborado a través de él toda una leyenda, que es en este caso lo que ha hecho el autor. Ha cogido la leyenda de este samurái y ha creado toda una historia de su juventud, de cómo era, cómo eran sus amores, cuáles eran sus intereses, cuáles eran sus amigos. La verdad es que yo lo vi, fui a la biblioteca por él y dije, madre mía, esto, a mí la historia de un samurái, ya está, la historia de un samurái, de su vida, de cómo poco va evolucionando, dije, esto a mí no me va a gustar, esto va a cortarme Dios si ayuda a leérmelo, y la verdad es que no. La verdad es que lo cogí y lo devoré. Si no lo leí antes o no leí más fue porque el libro es una edición bastante antigua y había partes que era incómoda de leer, pues la letra estaba muy al margen, entonces a veces necesitaba descansar, pero era súper adictivo y es increíble porque es el primero. Bueno, depende de la edición. Quaterni lo ha reeditado en 4 libros. En la edición antigua que yo leí en la biblioteca son 5. Sí que me gustaría comprármelos porque me ha encantado el primero. Quiero leerme el segundo. Es súper adictivo, de todas las aventuras, de lo que va pasando. Al final es simplemente las aventuras de este chico, de cómo va evolucionando, de cómo ve la vida, de lo que le va pasando. Algunas cosas que dices, pero esto no puede pasar. Y cómo solventa problemas. Para mí ha sido la revelación de este año. Creo que ha sido una manera súper guay de acercarme a la literatura asiática, que no me había acercado de ninguna manera. Y voy a seguir leyendo tanto esta historia como literatura asiática en este 2023. Y por último, llegamos al libro que más me ha gustado de este año. Es un libro muy cortito, creo que no llegaba a las 200 páginas. Y se llama Las Cristálidas, de John Wyndham. Es un libro post-apocalíptico, es una distopía, que nos cuenta la gente que vive en un poblado, un pueblecito. Al principio, cuando lo estás leyendo, te da la sensación de que es una historia del siglo XIX en Estados Unidos, de unos puritanos. Te van diciendo retazos y luego ya comprendes que no, que es que ha habido algo que ha destruido el planeta. X no te explica el qué. Y cómo han pasado ya varios milenios. Siguen a rajatabla un libro y los preceptos bíblicos. Entonces es muy interesante, no os quiero decir más, porque al final, cómo lo importante de este libro es el miedo a lo diferente. El miedo a qué pasaría si alguien tuviera diferentes. Sí que me dio algunas vibras a la serie de Sense 8, sin que tengan nada que ver dentro de lo que cabe. Pero sí que esa sensación de algo diferente dentro de la gente, entre comillas, normal, qué pasaría, cómo reaccionaría. Entonces, es muy, muy interesante. Creo que está en el top porque fue una sorpresa. Creo que los top este año han sido eso, han sido sorpresas, han sido libros que me he acercado a ellos de una manera u otra sin esperar nada, que me han encantado. Me parece un libro perfecto para leerlo en el instituto, para leerlo en el club de lectura, porque hay mucha chicha en muy pocas páginas, se pueden sacar muchísimos debates. Yo creo que es un libro que me encantaría leer en algún momento en algún club. Y no quiero decir nada más de ello, es que hay que ir adentrándose poco a poco, sacando sus propias conclusiones. Hay partes que son muy obvias, que lo que te viene a decir el autor, la explicación que te va a dar está clara. Pero yo creo que la clave es no quedarte con eso, sino ir un paso más allá. Ir un paso más allá de la enseñanza básica, por así decirlo, de qué pasaría si, cómo viviríamos nosotros, si yo estuviera en esa situación, en qué postura estaría, qué haría. Luego hay alguna cosilla que no sé si es que el autor no lo tuvo en cuenta
o si es un error que se le pasó. No viene a ser lo más importante, pero también me parece muy curioso. Entonces, por eso es un libro que creo que tiene mucha enjundia para comentarlo, para hablarlo, para sacarle toda la chicha. Además, para mí sería ideal el típico club de lectura, entre comillas, pequeño, presencial. Y, y un poco más que deciros. Estos han sido los mejores libros de 2022. Y nada, a ver si puedo grabar el peores libros de 2022 y el book tag tan guay que os estoy preparando para finales de enero. Me despido y hasta la próxima.